Muchas personas no se creen las historias de casas encantadas. Dicen que eso de que un espíritu se quede en un lugar físico aterrorizando a quien se acerque es una bobada. Mentiras que tratan de asustar a los más inocentes. Normalmente, los que se quedan entre nuestro mundo y el más allá tienen un motivo, algo que los ata a nuestra realidad, ya sea un objeto o una misión que cumplir. Las intenciones de los fantasmas dependen de este objetivo y también de la forma en que murieron. Los más peligrosos son los que buscan venganza. La historia de hoy comienza en el verano de 2005. Los protagonistas son la familia Tega. Sus miembros no podían ni siquiera imaginar todo lo que les iba a suceder. Y si hubieran podido, seguramente no se habrían mudado. Decidieron cambiar de casa porque vieron que su hijo Fran, que estaba acostumbrado a aprobar con muy buena nota todos sus exámenes, empezó a suspender. Sus padres no sabían qué le ocurría, así que decidieron observarlo. Un día que el adolescente dijo que iba a salir al parque a jugar al fútbol, la madre le siguió desde la distancia. Entonces vio cómo le había mentido. Su hijo se montó en un coche con otros jóvenes con fama de ser problemáticos. Cuando Fran llegó a casa por la noche, su madre le estaba esperando en el salón. Estaba tan enfadada que los gritos se escucharon en todo el edificio. Se preocupaba por el futuro del niño, así que tomó la decisión de mudarse lo antes posible. Ya le habían advertido que aquel vecindario no era el mejor para vivir, pero era el único que se ajustaba a su presupuesto. La familia de los Tega era bastante humilde y sobrevivían con un solo sueldo. La madre llevaba buscando trabajo bastante tiempo, pero las únicas ofertas de empleo que le llegaban estaban muy mal pagadas y las condiciones laborales eran pésimas. Aunque ella quería aceptarlas, su marido le decía que esperase hasta que llegase una mejor. El caso es que llamaron a una agencia de alquiler de casas. Al dar su presupuesto, les dijeron que por ese precio había pocas ofertas y todas en zonas aún peores para el desarrollo de su hijo. Decidieron quedarse, aunque tendrían que controlar a Fran para que no siguiera por el mal camino. Sin embargo, al cabo de un par de días, el padre recibió una llamada. Se había puesto a la venta una vivienda cerca de uno de los mejores colegios del país por un precio bastante económico. Tras avisar a la familia, agarraron el coche y fueron a visitar la vivienda para ver si finalmente la alquilaban. El camino supuso varias horas de viaje y se salvaron por los pelos de un accidente que casi les cuesta la vida. A pesar de que llegaron muy cansados tras haber tenido que hacer varias paradas, el hecho de ver la fachada de la casa les devolvió el ánimo. Sabían que era esa porque les estaba esperando una mujer en la puerta para hacerles una visita guiada. Desde fuera estaba muy bien cuidada. Tenía un jardín precioso y se podían contar 3 plantas de altura. Realmente debía de valer 10 veces más de lo que iban a pagar por ella. Pero por dentro era todavía mejor. La madera de las barandillas y el suelo parecía de calidad, y las habitaciones incluían lujosos muebles. El único problema era que el sótano había sufrido una inundación hacía varios años y no podían acceder a él. El matrimonio se enamoró de la vivienda, aunque su hijo seguía prefiriendo volver a su antigua casa. Además, tenían la opción de ahorrar durante unos cuantos años e invertir para arreglar el sótano. Llegado el final de la visita, la guía les preguntó si querían quedársela. No necesitaron hablar para decir los dos a la vez que sí, y que iniciarían el traslado de sus pertenencias lo antes posible. Al día siguiente, tenían un camión delante de la puerta de su casa, esperando para cargar las cajas y hacer la mudanza. Quedaron con el antiguo casero, le dieron las llaves y se fueron sin añorar lo más mínimo aquel lugar en el que tantos momentos habían pasado. Como aún faltaba un mes para que empezara el colegio, los padres sabían que Fran se iba a sentir solo. Así que una vez se instalaron y descansaron, salieron los 3 juntos para conocer la barriada. Dieron una vuelta por toda la zona, asombrados por los coches lujosos y los jardines tan bien cuidados. Pero al regresar, se encontraron que su puerta estaba abierta. Pensaron que debía de ser una broma. El primer día que salen y les entran a robar, habiendo gente tan rica alrededor. Sin embargo, se equivocaban. Aunque habían dejado el salón patas arriba, no les habían robado nada. Llamaron a un cerrajero por seguridad. Cambió la cerradura no sin antes remarcar que no estaba forzada, por lo que debían tener cuidado por si alguien tenía una copia de la llave.
Esa misma noche, Fran tuvo una pesadilla en la que un anciano con la ropa cubierta de sangre se arrancaba la cabeza delante suya. Después, observaba paralizado cómo el decapitado se dirigía a sus padres y los asesinaba brutalmente. Se despertó con el corazón acelerado y tan bañado en sudor que tardó unos minutos en darse cuenta de que se había orinado en la cama. A pesar de lo avergonzado que se sentía, fue a buscar a su madre. Al contarle lo sucedido, ella le abrazó y le tranquilizó. Le dijo que solo había sido una pesadilla, que quitase las sábanas y se acostase en el salón. Fran le hizo caso, aunque se durmió con la luz de una pequeña lámpara encendida. Al día siguiente, el hijo se notaba muy cansado. Le dolía todo el cuerpo, en especial el cuello. No le dio más importancia y supuso que era de haber dormido en un sofá. Desayunó y subió a su habitación a colocar las nuevas sábanas. Pero mientras subía las escaleras, divisó algo extraño en el espejo del pasillo. Al mirarlo bien, se quedó petrificado. Tenía reflejado justo delante suya al hombre de la cabeza arrancada. Gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Entonces, el espejo se cayó, rompiéndose en miles de fragmentos diminutos. Sus padres subieron corriendo, y tras comprobar que el pequeño de los Ortega estaba bien, agarraron la escoba y barrieron los cristales. Fue el padre el que se encargó de tirarlos a la basura, y también el que se dio cuenta de que algunos estaban manchados. Se agachó para inspeccionarlos, y descubrió que era sangre, pero su hijo no tenía ni un solo rasguño. Un par de semanas después, llegó el primer día de Fran en su nuevo colegio. Su madre le había preparado un desayuno especial para que fuese algo más contento. Se lo comió sin mucha hambre, porque estaba nervioso. Fue a arreglarse y preparó la mochila. Y cuando estaba saliendo por la puerta, apareció de repente un gato negro con algo en la boca. El animal se acercó a Fran a gran velocidad, y tras dejar lo que tenía en sus pies, corrió hasta perderse en el jardín. El joven, sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir, miró hacia el suelo y vio el regalo que le había dejado el gato, el cadáver de un cuervo. Asustado, volvió a entrar en la casa llorando, buscando otra vez la ayuda de su madre. Pero al salir queriendo comprobar lo que su hijo decía, se encontró con que allí no había nada. El cuerpo del pájaro había desaparecido como por arte de magia. Se enfadó pensando que Fran quería faltar a clase el primer día. Entró, agarró las llaves del coche y le pidió que se subiese al vehículo. Aprovechó el camino para regañarle, y al llegar esperó a ver cómo su hijo entraba, para asegurarse de que no se escapaba. Aquel día en el colegio, Fran hizo nuevos amigos. El profesor sabía que había llegado un alumno nuevo y quería ayudarle a integrarse, haciéndole presentarse ante sus compañeros. Cayó muy bien desde el primer momento. Durante la media hora de recreo estuvo con el grupo de los que mejores calificaciones sacaban. Al fin sentía que encajaba en algún lugar. Con ellos podía tener diferentes temas de conversación. Su antiguo grupo solo sabía hablar de hacer maldades y molestar a la gente. Todo iba bien, hasta que le preguntaron dónde vivía exactamente. Él respondió alegremente sin imaginar cuál sería la reacción de los demás. Se quedaron de piedra y pusieron cara de aterrados. El pequeño de los Ortega no comprendía nada. Les preguntó qué ocurría. Ellos le contaron que corrían rumores de que la casa estaba encantada. Al parecer, el padre fue poseído por un demonio y mató a toda su familia. Después se encerró en el sótano y abrió el agua hasta que se ahogó. Cuando acabaron las clases, fue rápidamente a su nuevo hogar y le contó a su madre lo que le habían dicho en el colegio. Pero ella no le creyó y solo consiguió enfadarla aún más. Primero rompes un espejo y ahora haces todo lo posible para que nos creamos que la casa está encantada. Por mucho que eches de menos a tus amiguitos, no vamos a dejar que estropees tu futuro. Fran se echó a llorar debido al sentimiento de impotencia. Por haberle mentido unas pocas veces, su madre no le creía. Se encerró en su habitación y continuó sollozando hasta que se quedó dormido. Unas horas después, le despertaron unos ruidos extraños. Salió preocupado y se encontró con sus padres, que también los habían escuchado. Parecía que provenía del salón. El matrimonio bajó las escaleras lentamente, con intención de sorprender si había algún ladrón. Cuando llegaron abajo, descubrieron que el ruido provenía de la puerta que daba al sótano. Parecía que algo la golpeaba desde dentro. El padre intentó forzar la cerradura,
pero era imposible. Ni siquiera logró tirarla abajo dándole una patada con todas sus fuerzas. Lo que fuera que estaba golpeándola dejó de hacerlo de repente y volvieron a subir asustados. Como no querían preocupar a Frank, le dijeron que se habían dejado una ventana abierta y el viento estaba tirando muebles del salón. Pero la madre no pudo evitar gritar cuando entró a su habitación, encendió la luz y vio una pintada sobre el cabecero de la cama que decía: «Abandonad mi casa». Llamaron a la policía y explicaron lo sucedido. Sin embargo, al decirle la dirección a la gente que les atendió, colgó sin despedirse. Los tres se miraron atónitos. ¿Y ahora qué iban a hacer? Acababan de dejarse sus ahorros en mudarse. El sonido de los cristales de la ventana rompiéndose les hizo entender que primero debían escapar. Salieron corriendo, con la mala suerte de que Frank se resbaló y cayó sobre los cristales, que se le clavaron por todo el cuerpo. Su padre, preocupado, le ayudó a quitarse los que tenía incrustados. Mientras lo hacía, les empezó a llegar un fuerte olor a quemado. Se giraron y vieron cómo salía humo de la única salida del piso de abajo. Bajaron las escaleras rápidamente, rezando porque las llamas no estuvieran cerca de la entrada. Pero al llegar al último escalón, una columna de fuego les bloqueó el paso, impidiéndoles escapar. Estaban rodeados por las llamas y la única escapatoria que les quedaba era bajar al sótano. El padre comenzó a golpear el cerrojo con todas sus fuerzas, hasta que se rompió y logró abrirlo. En ese momento, les llegó un fuerte olor a descomposición que les hizo tener arcadas. Pero no tenían mucho tiempo, así que entraron al sótano. Bajaron con cuidado unas escaleras, iluminadas solo por la luz de las llamas a su espalda. Cuando pisaron el suelo, notaron que todavía quedaba algo de agua de la inundación. Entonces la puerta se cerró de repente. La familia Tega solo podía esperar a que las llamas no los traspasasen y pudieran aguantar allí hasta que se acabase el incendio. Y además, aquel lugar olía tan mal que tenían que reprimir las ganas de vomitar. De un momento a otro comenzaron a escuchar una voz. Tenía un tono tan grave que podía ser la del mismísimo diablo. Les dijo que se habían equivocado intentando invadir su casa y que pagarían por no haberse ido. Entonces escucharon un sonido metálico, que significaba que la llave del agua se estaba abriendo. Vieron cómo el líquido empezó a salir a gran velocidad por una tubería. Salía con tanta presión que era imposible acercarse para intentar taparlo. El nivel del agua comenzó a subir. Como no había ventanas, era cuestión de tiempo que se ahogasen. Cuando estaban sumergidos hasta el cuello, el padre sintió como algo le agarraba de los tobillos e intentaba hundirlo. Por mucho que su mujer y su hijo intentaron ayudarle, aquel ser tiraba con tanta fuerza que acabó hundiéndolo. Unos segundos después murió ahogado y su cuerpo se perdió en las profundidades de la habitación. Tras eso, Fran y su madre estaban abrazados, asustados y pidiéndole a Dios que los salvase. En un momento, la madre gritó de dolor. El joven vio cómo el agua comenzaba a teñirse de rojo y notó cómo la mujer que le dio la vida perdía las fuerzas entre sus brazos. Cuando el pequeño de los Tega había aceptado que iba a morir, la puerta se abrió. Lo único que distinguió mientras se le cerraban los ojos fue el uniforme de uno de los bomberos. Lo sacaron de allí abajo inconsciente y despertó al día siguiente. Los equipos de rescate tuvieron que esperar a que el agua se fuese para buscar los cadáveres de los padres. Sin embargo, se llevaron una sorpresa al descubrir que había un cuerpo más, que estaba bastante descompuesto, como si llevara allí mucho tiempo. El padre tenía en los tobillos marcas de dientes de algún animal extraño, y a la madre le habían arrancado la pierna de un mordisco. El esqueleto desconocido estaba abrazado a una Biblia, que al abrirla contenía todos sus ojos en blanco, excepto detrás de la portada, donde había algo escrito. Costó bastante descifrar lo que ponía, y necesitaron la ayuda de expertos en escritura. Se trataba de una confesión. El hombre, que tenía 57 años, se había enamorado de la casa. Sus familiares decían que no podían seguir pagándola, que era demasiado cara para ellos, y que era mejor buscar otra más barata. Él obviamente se negó. A medida que pasaron los meses, fueron adquiriendo deudas cada vez más grandes, hasta que su mujer en una discusión le comentó que no estaba dispuesta a seguir viviendo así
y que se iba, llevándose a sus hijos con ella. El hombre, poseído por el diablo que lo había enamorado de aquella casa, asesinó allí a toda su familia. Después, se quitó la vida encerrándose en el sótano, abriendo la llave del agua, hasta que se ahogó. Era su primer día en el nuevo instituto. Cruzó la puerta de la entrada con 1000 ojos puestos en su espalda, pero estaba segurísima de sí misma. Así que pisando fuerte, atravesó el largo pasillo que la llevaba hasta su clase. Los demás le miraban curiosos. Hacía años que nadie de fuera del pueblo iba a aquel centro. Elena se había mudado al pueblo ese verano. Su padre era director de banco y tras un reajuste en su compañía le habían asignado un empleo a 230 kilómetros de su casa. En general, el traslado no había sentado muy bien a la familia, que llevaban viviendo más de 20 años en la misma casa. En cambio, Elena estaba contenta. Le gustaban los retos. Era su último año de instituto y tendría que esforzarse el doble para conseguir buenas notas. Y estaba segura de conseguirlo. Quería ser ingeniera informática para crear videojuegos. Esa era su otra gran pasión. Por eso entraba tan decidida a clase. Estaba segura de sí misma y no tenía miedo a nada. Sus compañeros la observaban y cuchicheaban, pero eso ya se lo esperaba. Así que entró, se sentó en primera fila y esperó pacientemente a que entrase la profesora. Todos se conocían. El pueblo era pequeño, así que la mayoría llevaban estudiando juntos toda la vida. Por eso, al poco de comenzar, la profesora le pidió a Elena que se presentara. Ella, sin dudarlo, se levantó, dijo su nombre y explicó el motivo de su traslado. Después de eso, la profesora inició la clase, sin más miramientos. Al principio, ningún compañero se acercaba a ella. No estaba preocupada, pero se aburría en los descansos, así que intentó acercarse a un par de chicas que le parecían simpáticas. Ellas eran amables y contestaban a sus preguntas, pero cuando veían una oportunidad se escapaban. Así que empezó a pasar los descansos en el aula de informática. Allí encontró una especie de reservado en el que podía divertirse con sus videojuegos o estudiar. Nadie la molestaba. A veces, incluso aprovechaba para hacer sus tareas. De este modo, adelantaba el trabajo de casa y tenía la tarde libre para hacer otras cosas. Los días fueron pasando y su rutina se afianzó. Sus compañeros seguían sin integrarla, pero ella ya tenía a sus amigos de siempre y ahora había encontrado un pasatiempo para las horas muertas, así que le dio igual. Le extrañaba que pese a estar muy bien equipada, prácticamente nadie iba a aquella aula. Algún compañero se acercaba a imprimir papeles, pero nunca estaban allí más de 5 o 10 minutos. Querría preguntarles, pero como ninguno se acercaba a ella, decidió no hacerlo. Una tarde, mientras estaba jugando al Minecraft, le pareció ver reflejado en la pantalla a 2 chicas que parecían estar al fondo de la clase. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie, y lamentó haberse despistado. Había perdido la partida. Pero la historia se repitió en los siguientes días. Si no era la pantalla, era su espejo de mano. Si no era el espejo, era un cristal. Aquellas 2 chicas aparecían constantemente. Eran tan iguales que Elena enseguida dedujo que eran gemelas. ¿Pero estarían solo en su imaginación? Ella nunca había creído en nada paranormal, pero estaba empezando a asustarse. Eran ya varios días creyendo ver lo mismo. Eso la despistó de sus estudios. No podía dormir y necesitaba encontrar respuestas. Quiso acercarse a alguno de sus compañeros, pero en tan pronto mencionaba el tema se iban y no respondían a sus preguntas. También dejó de ir al aula de informática. Se pasaba los descansos sentada en un banco del patio. Nadie se acercaba a ella y se aburría muchísimo, pero no había encontrado otra salida. Al dejar de ir allí, dejó también de ver a aquellas 2 niñas durante unos días, pero la pesadilla no había terminado. Una noche, soñó que estaba lavándose la cara en el cuarto de baño, y ellas aparecían en el espejo. Sin apenas tiempo para reaccionar, una le sujetaba las manos y le prendía fuego en las cortinas. Conseguían matarla. Pero justo en el último momento, se despertó y comprobó que era simplemente un sueño. Esa noche ya no pudo dormir más. Tenía miedo de cerrar los ojos y verlas de nuevo. Sus padres empezaron a preocuparse. Tenía ojeras, estaba siempre triste y sus notas bajaban.
Ella decidió que no podía seguir así que se puso a investigar sucesos trágicos con gemelas, y sin mucho esfuerzo las encontró. En la segunda página web que consultó pudo reconocerlas. Eran ellas, las mismas que había visto en aquella aula. La noticia decía que habían fallecido en un incendio en el colegio hacía 70 años. Había sido un suceso traumático que conmocionó a toda una generación. El caso era relativamente reciente, y aunque en ese momento supo de quién se trataba, no entendía por qué ella podía verlas. Encontrar esa respuesta le llevó más tiempo, y fueron semanas realmente complicadas. Las gemelas se habían colado en sus sueños. Ya no podía dormir ni hacer otra cosa. En el colegio se corrió el rumor de que estaba poseída, y sus compañeras se apartaban de ella como si tuviese la peste. Y como el pueblo era pequeño, no tardó tampoco en aparecer el cura. Se presentó una noche en su casa diciéndole a sus padres que Elena necesitaba un exorcismo. De lo contrario, moriría. Le dijo que había invadido el espacio de 2 almas y que ahora la querían muerta. Sus padres lo echaron a patadas, pero en el fondo no sabían qué hacer con aquello que les estaba ocurriendo. Visitaron a varios psicólogos y psiquiatras, pero ninguno funcionaba. Y la cosa iba peor. Al no dormir, Elena empezó a tener alucinaciones. Los pocos ratos que cerraba los ojos hacía cosas realmente raras. Caminaba por la casa diciendo cosas extrañas. Se acostaba en el suelo o rompía diferentes objetos. Estaba totalmente desesperada, así que decidió que iba a volver a aquella aula. Aprovechó el final de las clases para colarse allí. Se sentó en una silla y esperó a volver a verlas. No tardaron mucho en aparecer, y entonces se encaró. Les preguntó qué querían de ella, por qué la estaban siguiendo. Pero nadie respondía, y de pronto empezó a oler a quemado. Miró hacia los lados, y uno de los ordenadores estaba echando humo. Pronto se iniciaron las llamas. Se asustó mucho, así que rápidamente se dirigió a la puerta para pedir ayuda. Pero no consiguió ni abrir. Estaba completamente bloqueada. El humo pronto comenzó a inundarlo todo, y ella poco a poco iba perdiendo conciencia. Se desmayó mientras escuchaba la alarma de incendios. Los bomberos consiguieron rescatarla con quemaduras importantes en el 50% de su cuerpo. Nadie pudo explicar la causa del incendio, aunque en realidad todos sabían lo que había ocurrido. Elena consiguió recuperarse de sus heridas físicas, pero nunca de las psicológicas. Dejó de ver a las gemelas, pero sus padres se fueron del pueblo, y el aula de informática quedó clausurada para siempre. La serie El autobús mágico, también conocida como Aventuras sobre ruedas, fue emitida entre 1994 y 1997 y recibió muy buenas críticas por su carácter educativo. Sin embargo, hemos encontrado por internet un extraño origen que se aleja mucho de la versión que hemos visto en la tele. Atentos. Detrás de la serie se esconde una horrible historia basada en las experiencias que vivió Arnoldo, un niño que acababa de cambiar de colegio. Su familia se había mudado de ciudad y el pequeño estaba ilusionado y emocionado por conocer a sus nuevos amigos. Cuando los compañeros se presentaron, le contaron con entusiasmo que en aquella escuela realizaban muchas excursiones. Le dijeron que eran tan fantásticas que parecían salir de este mundo, como si se tratase de algo mágico. Las expectativas eran muy altas y Arnoldo estaba impaciente por acudir a la primera. No tuvo que esperar demasiado, ya que la profesora Rizos, que era la encargada de llevarles de viaje, organizó uno días después de su llegada. Todos subieron al autobús que les esperaba en la puerta. Arnoldo se fijó en que la profesora todavía no había subido. Le preguntó a uno de los chicos, pero no supo darle una buena respuesta. Simplemente le dijo algo como que todos los viajes empezaban así. No habían pasado ni 3 minutos cuando todos comenzaron a sentir mucho sueño. Los niños se acurrucaban unos encima de otros. Arnoldo quería luchar contra su somnolencia, pero era imposible. Terminó con la cabeza apoyada en el cristal y durmiendo profundamente. Cuando despertó ya se encontraban en el destino con la profesora Rizos. La excursión era al océano y parecía que estaban en las profundidades del mar. Sus compañeros tenían razón al describir aquellos viajes. Aquello era fascinante.
Pudieron nadar junto a los peces y hasta pudieron respirar bajo el agua. Todo aquello superaba la lógica, pero en ese momento no pensaba en nada más que en disfrutar. Terminada la aventura, los chicos volvieron a caer en un profundo sueño y al abrir los ojos ya estaban de regreso a la escuela. Arnoldo había quedado encantado con la experiencia, pero justo cuando volvió a casa, su mente comenzó a darle vueltas a qué había pasado en aquella excursión y por qué todos se habían quedado dormidos. Necesitaba conocer qué estaba ocurriendo en aquel colegio. El día que tocaba una nueva excursión, fue preparado con una bufanda bien gorda y una mascarilla en su mochila. Algo le decía que el aire que respiraban tenía algo que ver con aquel estado de somnolencia. Cuando entraron en el autobús, aprovechó para ponerse la mascarilla debajo de su bufanda y se tapó la boca. Al poco vio cómo sus compañeros caían dormidos. Sentía irritados los ojos, pero debía apretar bien la mascarilla contra su cara para evitar respirar el mínimo de aquel aire contaminado. Para que nadie sospechara, fingió dormirse como el resto, pero con un ojo entreabierto observaba lo que estaba ocurriendo. Vio a la profesora Rizzo subir al autobús. La mujer comenzó a decir en alto unas palabras y sus compañeros las repetían como si se encontraran en una especie de estado zombi. Arnoldo no entendía nada, pero todo aquello le tenía muy mala pinta. El autobús no se había movido del sitio, pero la profesora ordenó a los niños bajar de él. Guió a todos por un pasillo del colegio que daba paso a una sala de proyecciones, compuesta por pantallas en las 4 paredes. En cuanto entraron, comenzó a reproducirse un vídeo. En este caso, los niños creían que habían viajado al espacio. En las pantallas aparecían planetas y estrellas. La profesora se puso un traje de astronauta y todos corrían de un lado a otro creyendo que flotaban. Todos estaban bajo los efectos de algún gas nocivo que los había dejado alucinando. ¿Pero por qué? El joven comenzó a imitar a los chicos. No quería ser descubierto. Y al poco vio que entre las imágenes del espacio, en las pantallas, comenzaron a salir unas imágenes demoníacas y frases que parecían iniciar una invocación. Estaba claro que allí estaban realizando ritos y conjuros muy peligrosos con los niños. Después la profesora les echó un líquido rojo por encima. Para no ser descubierto, tuvo que dejar que también le embadurnaran. Ahí fue cuando se dio cuenta de que aquel líquido era sangre. Después les lavaron y les cambiaron la ropa. Cuando Arnoldo llegó a casa, le contó todo lo sucedido a sus padres y la familia decidió marcharse de aquella ciudad, no sin antes denunciar lo que había sucedido. Lamentablemente, parecía que la propia policía también estaba dentro del asunto, ya que no le hicieron lo más mínimo a aquella gente y el colegio siguió realizando sus excursiones mágicas. La historia de Arnoldo llegó a oídos de una productora que se quiso aprovechar de aquella terrorífica noticia creando una serie de animación. Lo que algunos creen es que detrás de la propia serie y su producción puede estar la misma profesora Rizos, y que en cada capítulo puede estar hipnotizando a los niños de la misma manera que sigue haciendo con sus alumnos. ¿Habéis visto algún capítulo de esta serie? Hola, amantes de lo oscuro. Seguro que estáis deseando escuchar nuevas historias de terror. Como sabéis, en México hay cientos de leyendas que nos trasladan a otras épocas y nos hacen temblar. Hoy hablaremos de una de ellas. Ocurrió en un lugar cercano a lo que hoy conocemos como La Lagunilla, en el centro de la capital. Era una noche oscura pero tranquila, en la cual el padre Agustín Aparicio se dirigía a una reunión con algunos de sus feligreses y amigos. En la zona todos lo conocían como el predicador de la palabra de Dios, y cuando se encontraban con él le besaban la mano y le prometían donar cosas para los pobres. Es por eso que su camino llevó más tiempo de lo normal. La calle era angosta y estaba empedrada, no había más luz que la poca que reflejaba la luna. Iba pensando en la reunión con sus amigos, después de un largo día le apetecía desconectar. Normalmente jugaban a las cartas e incluso apostaban alguna cosa, pero a menudo eran interrumpidos por las súplicas de los vecinos. Siguió caminando y de pronto escuchó los pasos de alguien que lo venía siguiendo. Había cruzado ya por las calles más transitadas. Era raro que alguien le siguiese tan de cerca y de forma tan apresurada. No miró atrás por si se trataba de un maleante que quería llamar la atención, así que siguió con paso firme hacia su destino. Pero pronto salió de dudas. Una voz de hombre lo llamó. «Padre, disculpe». Él giró la cabeza y vio 2 angustiados muchachos.
Respondió preguntando qué sucedía, y entonces ellos le contaron que había una mujer moribunda cerca de allí que deseaba confesarse. Nunca había visto a esos jóvenes, pero sin poner excusa alguna, el sacerdote accedió y les pidió que apresuraran el paso. Ellos lo ayudaron a subir una carreta que los esperaba y le indicaron al cochero que los llevara a la casa de aquella mujer. Recorrieron varias calles y al llegar a su destino ayudaron al padre a bajar y tocaron la puerta. Una señora de baja estatura, despeinada y con la cara agachada les abrió. Llevaba una vela encendida y la ropa que vestía era muy vieja. En pocos segundos el sacerdote detectó un olor nauseabundo en aquella casa, difícilmente soportable, pero se concentró en su labor y la mujer lo condujo hacia el cuarto donde se encontraba la moribunda. Antes de entrar, la anciana le dio la vela al padre y lo dejó solo. Ya dentro de la habitación se encontró con una mujer tendida en la cama. Llevaba un vestido aterciopelado de mucho lujo y una diadema de diamantes en la cabeza. Todo estaba lleno de vellos bordados. Sin embargo, lo que más resaltaba era la belleza de su rostro y los cabellos rubios que se extendían sobre la almohada. Ella estaba llorando y le pidió al padre que se acercara. Él así lo hizo, y muy lentamente sacó su rosario y su pañuelo blanco. Empezó la confesión y sintió verdadera lástima por la moribunda. La mujer sufría muchísimo al contarle sus pecados. Apenas se le entendía porque no dejaba de sollozar. Viendo el sufrimiento, al padre incluso se le escaparon algunas lágrimas. Pero el tiempo transcurrió y poco a poco se la veía más tranquila y resignada. El padre la liberó de todo pecado dándole la absolución y se despidió de ella dándole un beso. Pero al hacerlo se percató de algo terrible. Aquella mujer ya estaba muerta. Llamó a la señora que le había abierto la puerta para darle la terrible noticia, pero nadie respondió. Así que salió de la estancia y buscó por el resto de las habitaciones. No vio a nadie, y fue entonces cuando decidió salir a la calle para buscar a los muchachos que lo habían alertado. Pero ellos tampoco estaban por ningún lado. Quiso regresar al interior de la casa, pero cuando llegó a la puerta, ésta empezó a rechinar a la vez que se cerraba. Intentó mantenerla abierta, pero no pudo. Aquella fuerza no era normal, nunca había visto algo así. Además, justo después de que se cerrara del todo, se escuchó un terrible alarido que venía del interior. Estaba totalmente desencajado. No entendía nada. Asustado, se retiró del lugar para reunirse con sus amigos. A esas alturas ya debían estar preocupados. Aceleró el paso todo lo que pudo. Las calles estaban oscuras y muy solitarias. Entró en la casa donde se celebraba la reunión, pálido y con la cara descompuesta por el susto. Algunos de los presentes le empezaron a preguntar qué ocurría, mientras otros solo bromeaban con que se había retrasado por el miedo a perder las apuestas. Estuvo un rato en silencio intentando recuperarse, bajo la atenta mirada de sus amigos. El sudor caía por su frente. Había realizado el camino de vuelta casi corriendo, así que buscó en el bolsillo para sacar algo con lo que secarse. Y ahí se dio cuenta. El pañuelo blanco y el rosario que usó en aquella casa habían desaparecido. Fue entonces cuando le contó a sus amigos lo sucedido. Ellos, que le tenían mucho aprecio, le dijeron que no se preocupara. Enviarían a algunos jóvenes a recuperar los objetos que se le habían olvidado. Él aceptó, aunque seguía dándole vueltas al asunto, porque estaba seguro de que los había guardado. Cuando los mozos llegaron al lugar, tocaron, pero nadie respondía. Además, la casa parecía abandonada. Preguntaron a los vecinos, pero todos decían que no sabían nada, así que decidieron regresar. Al volver a la reunión quisieron confirmar la dirección del lugar, por si se habían equivocado, pero el padre insistió en que era correcta, y lo vieron tan afectado que decidieron que al día siguiente volverían todos juntos. Nada más amanecer, volvieron al lugar indicado por el sacerdote, pero de nuevo, tras insistir varias veces, nadie abrió la puerta. El padre estaba totalmente desconcertado. Estaba seguro de que aquella era la casa que había visitado, pero ahora tenía otro aspecto. Mientras estaban en la entrada, apareció un vecino, un señor de avanzada edad. Les advirtió que nadie les abriría, hacía años que no vivía nadie. Y además, les contó que años atrás escucharon ruidos en la propiedad. Su esposa salió a la ventana a comprobar que todo estuviese en orden. Aterrada, vio la casa en llamas y dentro a una mujer vestida de terciopelo. Al parecer corría de un lado a otro emitiendo alaridos de dolor. El fuego ya estaba a la altura de su pecho. Debido a la impresión, su esposa nunca volvió a ser la misma. Enfermó y finalmente murió.
Pese a escuchar la triste historia, el padre seguía insistiendo en entrar al domicilio, así que mandaron llamar a un cerrajero para que abriese la puerta. Efectivamente, dentro no había nadie. La casa estaba prácticamente en ruinas. Pero aún así pudieron confirmar la versión del sacerdote, cuando en uno de los cuartos encontraron el rosario y el pañuelo tirados en el suelo. Además, se toparon con algo todavía más desagradable: el cadáver putrefacto de una mujer, con varias partes de su cuerpo quemadas, que tal y como había indicado el cura, llevaba un vestido de terciopelo y una diadema de brillantes. Un escalofrío recorrió el cuerpo de los presentes, al tiempo que comenzaban a escuchar murmullos. Era el padre Agustín, que no dejaba de rezar. Lo observaron detenidamente y descubrieron que sus ojos tenían un color raro, y de su boca salía una extraña espuma. Al poco cayó desplomado en el suelo. Había muerto. En lo profundo de la noche, en una zona tranquila, una joven llamada Laura se despertó repentinamente con una urgente necesidad de usar el baño. Con los ojos adormilados, se dirigió hacia el retrete, sin percatarse de una presencia acechante en la oscuridad. Mientras se sentaba, una fría brisa se deslizó por la habitación y el aire se volvió denso. Sin previo aviso, una extraña sombra se materializó ante sus ojos aterrados. Era Sulak, el demonio del retrete. Su figura híbrida de león se recortaba ominosamente en la penumbra. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda y un inmenso temor se apoderó de ella. Sulak comenzó a susurrar en su oído palabras ininteligibles que retumbaban en su mente. Una repentina debilidad la invadió. Sus extremidades temblaron y su respiración se volvió entrecortada. Sabía que estaba siendo atacada por un demonio ancestral. Desesperada por escapar de su dominio, la joven recordó las antiguas advertencias de su abuela. Se obligó a guardar silencio y a mantener la calma. Los segundos parecían eternos mientras Sulak la acechaba, alimentándose de su vulnerabilidad. Finalmente, la presencia demoníaca se desvaneció y la habitación volvió a su estado normal. Laura se levantó del inodoro temblorosa, agradecida de haber sobrevivido a aquel encuentro. Sabía que había escapado de una maldición inimaginable. Hay un demonio babilónico que se esconde en el inodoro y se le aparece a los humanos mientras defecan en el retrete. Os presentamos a Sulak. Los demonios, espíritus o fantasmas pueden ocupar cualquier lugar de la casa. Ni el baño se salva. Este es el caso de Sulak, el demonio con patas de león. Aparece en el manual de diagnóstico babilónico, en la tablilla 27, en el que se describen varias enfermedades y se atribuyen a la mano de un dios, diosa o espíritu. En la tradición mágico-médica de Babilonia, Sulak es el merodeador del baño. Se le considera merodeador porque espera a sus víctimas en un lugar determinado y las ataca en su momento más indefenso. Y ese instante ideal es la soledad del retrete. Casi nadie va acompañado cuando procede a orinar o defecar. La víctima se encuentra vulnerable y completamente expuesta. Su forma de ataque es provocando enfermedades, siendo el causante de un gran número de dolencias como la epilepsia y los derrames cerebrales. Y también es capaz de crear caídas repentinas y golpes a los usuarios del inodoro. Se llamaba la mano de Sulak a las convulsiones y accidentes cerebrovasculares que sucedían a quienes no permanecían modestos y silenciosos en el baño. La población judía en Babilonia también adoptó el temor a Sulak. Ellos lo conocían como el acechador de la letrina o el demonio del privado. Aparece en el segundo texto más importante del judaísmo, el Talmud, aunque se le conoce como Shitbet HaKise. De acuerdo con el texto, ir al retrete solo y ser respetuoso con él al guardar silencio son claves para evitar el ataque del demonio. Además, es importante tener en cuenta que al regresar del baño, uno debe alejarse de esa zona de la casa antes de tener relaciones con su pareja. De lo contrario, esta criatura se asegurará de que los hijos del pecador sean epilépticos. ¿Conocíais al demonio del retrete? Mucha gente, aunque sea adulta, tiene muñecas decorativas en casa. Algunos todavía guardan las que tenían de pequeños.
Probablemente decidan deshacerse de ellas cuando conozcan esta historia. Hace muchos años, una pequeña niña de cabello rubio y ojos azules, llamada Nina, salió a jugar una tarde al solitario bosque cerca de su casa. Cuando regresaba a su hogar, tropezó con un arbusto y encontró algo extraño entre las ramas. Una preciosa muñeca de porcelana, algo sucia y desgastada, pero con una sonrisa encantadora. Quedó hechizada con ella y decidió llevársela consigo. En su cuarto empezó a peinar y desenredar su pelo, y se extrañó al ver que estaba llena de hierbas y olía a musgo. Pero aún así no le importó. La roció con perfume, le puso nombre, Lulú, y por la noche durmieron abrazadas. A la mañana siguiente siguió jugando con ella, y se le ocurrió sentarla en el balcón de su habitación. De repente, sin razón, la muñeca cayó hacia atrás, y Nina, asustada, se lanzó a salvarla, pero no lo consiguió. Y con el impulso cayó también por encima de la barandilla. Su madre, al oír un grito y el fuerte golpe, salió corriendo afuera atemorizada. Allí se encontró con la terrible imagen de la muñeca, hecha pedazos, y su propia hija al lado, llena de golpes y contusiones. Llamaron enseguida a una ambulancia, pero nada se pudo hacer por su vida, y la pobre niña murió desangrada. Los desconsolados padres no fueron capaces de seguir viviendo en aquella casa, así que decidieron venderla. No tardaron en encontrar nuevos dueños, una madre soltera que vivía con su hijo pequeño Max. Al mudarse encontraron el caserón casi vacío, solo quedaban unos cuantos muebles cubiertos por sábanas y una muñeca de porcelana, algo sucia y vieja pero bien conservada, que les esperaba sobre la mesa del recibidor. Dieron por hecho que se la habían olvidado los antiguos dueños y la guardaron en el desván. Esa misma noche Max tuvo una horrible pesadilla, donde vio a una niña de cabellos rubios y ojos azules toda ensangrentada que le gritaba: «¡Fue culpa de Lulú! ¡No te acerques a ella!». El sueño se repitió durante varias noches y decidió contárselo a su madre. Esta, intrigada, intentó averiguar algo más sobre los antiguos dueños de la casa. Así se enteró de la trágica muerte de Nina, que tenía el mismo aspecto que la niña de las pesadillas de Max. Pero no descubrió nada acerca de ninguna Lulú. Decidió no contárselo a su hijo para no asustarle más, esperando que fuese una coincidencia y las pesadillas se pasasen. Una noche Max se dirigía a su cuarto a dormir, y en el pasillo tropezó con la siniestra muñeca. ¿Cómo había llegado hasta allí? Quizás su madre le había estado echando un vistazo. Él mismo la examinó y descubrió que tenía un nombre bordado en su vestido, Lulú. Atemorizado, la devolvió a su sitio en el desván y cerró con llave. Con los nervios tardó en conciliar el sueño, pero finalmente se durmió. A medianoche, una serie de golpes secos lo despertaron bruscamente. Salió al pasillo temblando, y en lo alto de las escaleras, sentada en el suelo, volvió a encontrarse a Lulú. Al mirar hacia abajo, al pie de los escalones, se encontró la escalofriante visión del cuerpo de su madre, retorcido y lleno de moratones. Al volver la vista hacia la muñeca, pudo ver que ahora tenía un aspecto diferente. Tenía una sonrisa malévola y unos ojos rojos y brillantes. Del susto, Max se despertó sobresaltado en su cama. Por suerte, solo había sido otra pesadilla, y poco a poco consiguió recuperar el aliento. Al volver a recostarse, notó un bulto bajo las sábanas. Metió la mano y no pudo creer lo que sacó. Era la siniestra muñeca, con aquella sonrisa encantadora y su perfecta piel de porcelana. Marcos quería mucho a su abuelo. Sin embargo, tenía un gran problema con su ojo. Era semejante al de un buitre, de un color azul pálido. Cada vez que posaba su mirada en él, se le helaba la sangre. Así, gradualmente, fue decidiendo matar al anciano y quitarse de encima ese ojo para siempre. Cada noche a las 12 presionaba la manija de la puerta y la abría muy suavemente. Hasta había espacio suficiente para asomar la cabeza. Iba con tanto cuidado que tardaba 1 hora en entrar y ver al anciano tumbado en su cama. Asomaba una linterna de modo que solo entrase un rayo de luz, lo suficiente para intentar ver aquel ojo de buitre. Pero siempre encontraba el ojo cerrado y no procedía, ya que no era el anciano lo que lo incomodaba, sino su maldito ojo. Llegada la 8ª noche, actuó con más precaución todavía al abrir la puerta, tanto que no logró esconder la emoción. Soltó una ligera carcajada y tal vez el anciano la escuchó, ya que se movió en la cama como si se despertase. Pero Marcos no se rindió.
Había asomado ya la cabeza y estaba a punto de encender la linterna cuando su brazo rozó la manija. «¿Quién anda ahí?». Permaneció inmóvil sin contestar. Después de un tiempo volvió a usar su linterna y alumbró con cautela. Un rayo de luz, fino como el hilo de una araña, se proyectó sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto. En ese momento escuchó un ruido. Era el latido del corazón del anciano, lo que aumentó su nerviosismo. Aquel latido subía de ritmo a cada instante, hasta que pensó que el corazón iba a estallar. Pensando que algún vecino podría llegar a oírlo, entró en la habitación decidido. Aquel buen hombre solo pudo esbozar un grito, solo uno. Al fin cesó la palpitación. El viejo había muerto. La noche avanzó y el asesino comenzó a trabajar, aunque en silencio. Cortó la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Arrancó 3 tablas del suelo de la habitación, depositó los restos mutilados y volvió a colocar las tablas. Gracias a su prudencia, ni siquiera fue necesario limpiar ninguna mancha. Cuando el reloj señaló las 4 de la mañana, llamaron a la puerta. Bajó con calma y sin nada que temer. 3 oficiales de policía entraron. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Él sonrió, despreocupado, y dijo: «Fui yo quien grité durante un sueño». Añadió que el viejo se había ido de viaje y condujo a los oficiales por toda la casa, invitándoles a registrarla. Entraron en la habitación del anciano. Confiado, ofreció sillas a aquellos visitantes para que descansaran allí. Él colocó la suya en el mismo sitio donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales, satisfechos, se sentaron y estuvieron charlando de temas sin importancia. Al poco tiempo empezó a ponerse nervioso. Deseaba que se marcharan. Le dolía la cabeza y los oídos le zumbaban. Intentó seguir la conversación para librarse de aquella sensación, pero se dio cuenta de que el ruido no lo producían sus oídos. Mientras más sufría, más alzaba la voz, aunque aquello no impedía que el sonido fuera en aumento. Se levantó y comenzó a discutir sobre más temas insignificantes, en un tono muy alto y gesticulando, pero el ruido no se iba. La ira le cegaba. Comenzó a agitar la silla donde se había sentado, haciéndola golpear el suelo. Pero el sonido seguía dominando. Los oficiales seguían hablando mientras bromeaban y sonreían. ¿Es posible que no lo escuchen? No, oyen, sospechan, lo saben todo, decía en su cabeza. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendió que era preciso gritar o morir. «Miserables, no disimuléis más tiempo, confieso el crimen. Arrancad esas tablas, ahí está. El latido de su espantoso corazón». Hola, amantes de lo oscuro. Hoy queremos contaros la historia de Sara, una joven a la que, como a vosotros, le encantaban las historias de terror. Le apasionaba conocer muertes inexplicables y misterios ocultos que encontraba por internet. No estaba segura de si eran historias inventadas o vivencias personales de alguien que las comparte en foros, pero en cualquier caso se quedaba despierta hasta muy tarde leyéndolas. Cada vez necesitaba más. Pese a que le perturbaban, seguía y seguía hasta estar satisfecha del todo. Le gustaba sentir ese estremecimiento que recorría su espalda, sus manos temblando y su rostro petrificado por el impacto. Pero sin duda lo que más le fascinaba era el temor de que alguno de esos terribles personajes apareciese detrás de ella. La historia se repetía noche tras noche, hasta que en una de ellas la curiosidad la invadió demasiado. Tanto que decidió seguir buscando con su computadora hasta encontrar una historia que realmente la impactara. Letra tras letra, palabra tras palabra. No paraba de leer imaginando aquellos relatos de mutilaciones, pinturas asesinas o espíritus perdidos. Ya eran las 3 de la mañana, hora en que, según dicen, aparece el diablo. Y ella seguía allí, ajena a todo lo que su curiosidad podía acarrearle. Finalmente no sintió todo el miedo que buscaba, pero era tarde y decidió irse a dormir. Como siempre la acompañaba su osito Sim. Se aseguró de que la puerta de su apartamento estuviese bien cerrada y se detuvo a mirar por la ventana del salón. Pero de pronto notó algo detrás de ella, un soplido frío. Era como si un trozo de hielo le hubiese rozado el cuello. Se detuvo en seco, pero no se dio la vuelta. Siguió avanzando en dirección a su habitación y pensó que sería su imaginación después de tantos relatos de miedo.
Al entrar se miró en el espejo de su closet y le extrañó descubrir que había una pequeña sombra que iba de un lado a otro. Pensó que quizás sería algún coche de la calle. Estaba tan cansada que no se paró ni a analizarlo. Pero pese a eso, se recostó en la cama y no podía dormir. Empezó a escuchar pequeños sonidos, pasos en el pasillo, muebles que se movían y hasta algún gruñido que venía de otra habitación. De nuevo intentó mantener la calma, pensando que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Cerró los ojos y se tapó hasta arriba. Así a lo mejor aquellos extraños ruidos desaparecerían. Pero no, la tela de sus sábanas no la salvaría de aquella pesadilla. En sus ventanas se escuchaba el sonido de las uñas al rascar una pizarra y una melodía de piano mal afinado. La estaba poniendo muy nerviosa. Era como si de pronto todo alrededor cobrara vida para torturarla. Quería acabar con todo eso, así que pensó que quizás si su mente estaba concentrada en otra cosa lo conseguiría. Por eso agarró su espejo de la mesita y lo rompió. Estaba dispuesta a hacerse daño con tal de que aquellos sonidos cesaran. Pero cuando el cristal ya le estaba rozando la piel, despertó. Estaba sentada delante de su computadora. Se había quedado dormida sobre su teclado. Respiró aliviada al ver que solo había sido una horrible pesadilla. Y ahora sí apagó el ordenador y se fue a descansar. Pero al cerrar la puerta de su habitación se encontró delante de ella con una horrible criatura. No tenía una forma bien definida, pero se le notaban los cuernos y la cola. Había deseado más de una vez sentir miedo de verdad con las historias que leía. Y ahora era la protagonista. Gritó, pero nadie la escuchó. Vivía sola. Paradójicamente, aquella criatura no la mató. Solo quería una cosa: su alma. Pero vivir sin alma es como estar muerto en vida. No tienes sentimientos, no sientes miedo, no te preocupas. Ni sientes el más mínimo temor al sentir que alguien te observa mientras escuchas una historia de terror. Javier había salido a hacer la compra con su madre. Ese día llovía mucho, por lo que decidieron ir en coche. Después de 2 horas y de pasar por la carnicería, la pescadería y los congelados, volvían a su automóvil con un carro del supermercado lleno. «Salud, Javi», dijo su madre. «Yo no he sido. Ese ruido parece que viene del coche». Se acercaron a la parte delantera y escucharon maullidos. Un gato se había metido entre el motor buscando calor. No podían encender el automóvil ya que podían hacerle daño. Por tanto, Javier y su madre agarraron trocitos de pan e intentaron que el animal saliera de dentro. La idea del pan fue todo un éxito, y un gatito diminuto y sucio asomó la cabeza. Cuando vio el alimento, se lanzó a comerlo con hambre voraz. Seguramente llevaría varios días perdido y hambriento. Javier no paraba de acariciar al pequeño, por lo que su madre le dejó llevarlo a casa esa noche. Y al día siguiente lo llevarían a una protectora de animales. El chico estaba lleno de alegría. Nunca había tenido ninguna mascota en casa. Con un poco de suerte, si el gatito se portaba bien, quizás su madre le dejaría adoptarlo. Nada más llegar a casa le dieron de comer, pero parecía que nada les saciaba el hambre. Si ellos estaban comiendo algo, el gatito aparecía y les agarraba lo que tuvieran en la mano. Decidieron dejarlo dormir en el garaje, que se encontraba en la planta de abajo de la casa. Cuando todos estaban en cama, Javier se despertó sobresaltado por unos ruidos. Parecían venir de la planta baja. Se quedó inmóvil intentando escuchar algo, pero no volvió a oír nada. Quizá el gatito estaba curioseando entre las herramientas y alguna se había caído al suelo. A la mañana siguiente sonó su despertador para ir al colegio. Normalmente su madre entraba en su habitación asegurándose de que no estaba dormido, pero ese día no lo había hecho. Quizás esté cuidando al gatito, pensó. Se preparó y fue a la cocina. No estaban sus tostadas ni el zumo. Su madre se había quedado dormida. Antes de ir a despertarla, decidió ir darle los buenos días al gatito. Abrió la puerta y allí estaba, maullando a la puerta. El gato empezó a rodearle y rozar su cabeza en sus zapatillas. Javier se agachó para hacerle caricias cuando vio al lado del automóvil la zapatilla de su madre. ¿Qué hacía ahí si ella todavía estaba en la cama? ¿Se habría levantado a darle de comer al gato? Se incorporó y rodeó el coche para ver lo que había detrás. No podía ser. Era el cadáver de su madre con arañazos por todo el cuerpo y un agujero en su estómago.
Tenía las tripas fuera. Javier se quedó en shock. No podía reaccionar. Miró al gato que ronroneaba jugando entre el pelo de su madre. El Santuario de las Lajas en Colombia está considerado uno de los templos cristianos más bonitos del mundo. Allí ocurrió la historia que hoy queremos contaros. Durante la construcción de la iglesia, un trabajador enfermó. Era el encargado de colocar la cruz del altar. Se cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Sus compañeros intentaron ayudarle, pero su piel estaba tan caliente que se quemaba solo con tocarlo. Uno de los curas encargados de la supervisión dijo que haría falta un exorcismo. Agarró su rosario y una Biblia y comenzó a recitar palabras en latín. El hombre falleció entre gritos y lágrimas de dolor en el momento en el que el diablo era expulsado de su cuerpo. Años después, un chico de una ciudad cercana fue de excursión a esa misma iglesia. Santiago siempre se había fijado en el colgante con forma de cruz que tenía su abuelo, recientemente fallecido. Le hacía ilusión ir a aquel lugar de culto tan famoso y encender unas velas en su memoria, ya que su antepasado era creyente. Una vez las tenía compradas, pidió permiso al profesor para que él y sus amigos pudieran ir a colocarlas. Emocionado, las dispuso en el altar y las encendió, pero su sentimiento nostálgico no duró mucho, ya que apareció una gran ráfaga de viento que las apagó casi al instante. Intentó volver a prenderlas, pero las llamas no se mantenían avivadas, ni siquiera 2 segundos. Era muy extraño. Ya no había corrientes de aire. Continuó probando, hasta que la mecha se transformó en polvo. De repente, la luz que entraba por las vidrieras de la iglesia desapareció, y la oscuridad invadió el lugar. El ruido de unos truenos anunciaba una tormenta en el exterior. De pronto apareció un cura gritando a los amigos de Santiago que se alejaran de él. Entonces Santiago cayó al suelo, y sus ojos se volvieron blancos. Empezó a convulsionar y a salirle espuma por la boca. De un momento a otro, sus labios se le separaron tanto que parecía que se le iba a descolgar la mandíbula. El cura se acercó rápidamente y realizó el exorcismo, mientras la voz del joven se tornaba cada vez más grave y se acentuaban sus gritos de dolor. Su cuerpo se separó del suelo levitando y comenzó a hablar en un idioma que nadie entendía. Poco tiempo después cayó al suelo, con las venas marcadas en su cara todavía pálida y sus ojeras rojas como la sangre. Había entrado en un coma del que jamás despertaría. Hace años, en la ciudad de Puebla, se vivía una gran escasez de alimentos, la cual obligó a la familia del Razo a buscar refugio en su hogar de campo, en San Felipe Hueyotlipán. Allí la familia comenzó a elaborar productos lácteos como queso, leche y mantequilla, los cuales intercambiaban por pan y carbón para subsistir. Sin embargo, el invierno arrojó una serie de eventos que llenaron de inquietud a los habitantes de San Felipe. Las vacas se presentaban degolladas en los establos y las ovejas desaparecían sin dejar rastro. Alarmados por estos acontecimientos, los lugareños decidieron emprender una cacería contra el misterioso animal que les causaba tantas pérdidas. La persecución duró varios días. En medio de la frustración, el alcalde examinó huellas marcadas en el suelo y pronunció con seriedad: «Estamos lidiando con una criatura que posee la habilidad de transformarse en humano. Debemos considerar esta posibilidad». «¿A qué se refiere?», preguntaron los demás vecinos. «Hay un nahual en San Felipe», afirmó. Las miradas de terror se posaron sobre el alcalde, extendiéndose por la multitud. Entre aquellos que dudaban de la presencia de un nahual en el lugar, se encontraba don Francisco del Razo, quien había escapado de la ciudad junto a su hija Luisa para buscar una vida tranquila en el campo. Francisco tenía en mente una vida en familia apacible, pero no anticipó que su joven hija se enamoraría, y este amor despertaba en él temores de una fuga inesperada. Luisa había caído rendida ante los encantos de Antonio, un joven apuesto recién llegado al pueblo. Las preocupaciones del hombre por el nahual y su hija hicieron que se sumara a la cacería de la criatura. El alcalde planeó llevar a los animales de los vecinos cerca de la iglesia, en una calle con solo 2 entradas y una única casa.
Escogieron una noche de luna llena para asegurar la mejor visibilidad posible y esperaron a que apareciera la bestia. Poco después la criatura surgió. Una sombra emergió entre los muros de la calle. Todos gritaron al ver su gran tamaño. Su altura equivalía a la de 3 hombres, de pelo gris, mitad bestia y mitad humano. Se desplazaba en 2 patas y mostró sus colmillos al ver a las ovejas. ¡Atacad!, ordenó el alcalde. En ese instante dio inicio la cacería y la criatura se lanzó directo hacia la trampa dispuesta, cayendo en un pozo. Quedó inconsciente en el fondo y se reveló la sorprendente verdad. La criatura atrapada era Antonio, el enamorado de la hija de Francisco. El asombro se apoderó de todos y tomaron la decisión de llevarlo a prisión mientras deliberaban sobre su destino. No podían dejarlo en libertad después de haber visto lo que había hecho. Un giro inesperado cambiaría el destino de Antonio al día siguiente. Un grupo de revolucionarios llegó al pueblo en busca de provisiones. Aunque los vecinos entregaron caballos y alimentos, los rebeldes también pretendían llevarse a las mujeres, entre ellas Luisa, la hija de Francisco. Su padre intentó frenar el secuestro, pero no lo logró, y en ese instante pensó en Antonio. «Puedo ayudarles», le dijo el secuestrado. «¿Cómo? ¿Qué necesitas para rescatar a mi hija?» «Carne y sangre», respondió. Francisco tomó un machete y liberó a Antonio. Le entregó un corazón de cordero y le dijo: «Come, y aunque sea lo último que hagas, salva a mi hija». Antonio se transformó en una bestia humana y salió a defender al pueblo que momentos antes lo querían muerto. El nahual se enfrentó a los delincuentes y estos huyeron despavoridos. La defensa protagonizada por el nahual fue celebrada por todos y le permitieron quedarse. La comunidad consideró que tener a un ser como él a su servicio, a cambio de una oveja semanal, sería de gran utilidad. Antonio y Luisa se casaron y nunca más se tuvo noticia de alguna banda que intentara saquear el pueblo de nuevo. Bienvenidos, amantes de lo oscuro. Conocemos sucesos paranormales sobre criaturas malignas. Pero, ¿y si existieran seres que son malvados por naturaleza? Justo como los de la historia de hoy. Era el cumpleaños de Juan. Él siempre había querido un perro, pero su madre se negaba. Decía que era mucha tarea para él, que era demasiado despreocupado como para encargarse de una mascota. Su abuela quiso darle una alegría y le compró una criatura que venía de China. Era un mogwai. El dependiente le había dicho que era muy fácil criarlo. No hacía falta sacarlo a pasear y comía cada varios días. También le advirtió de que existía una leyenda en torno al animal y para mantenerlo a salvo no debía mojarlo ni darle agua. Para Juan fue como tener un nuevo mejor amigo. Jugaba todo el día con él y lo llevaba consigo a todas partes. Lo mejor era que no necesitaba estar atento a sus necesidades y si se aburría lo dejaba en su jaula pacíficamente. Una mañana Juan se despertó con la sensación de estar ahogándose. Se levantó y comprobó que el olor venía de su mascota. El mogwai olía tan mal que le costaba respirar. Recordó lo que le había dicho su abuela de no mojarlo, pero aquella pestilencia se hacía insoportable. Lo metió en la bañera para asearlo. Rápidamente la criatura comenzó a estremecerse y a emitir gruñidos desagradables. Le crecieron unas bolas de pelo de las que parecían estar apareciendo más mogwais. Corrió en busca de su madre para contarle lo que ocurría. Cuando volvieron al baño, no podían creer lo que estaban viendo. Había una gran cantidad de ellos por todas partes, todos mojados y furiosos. Estaban destrozando el espejo, los tarros de colonia, las losas y todo lo que encontraban. Juan cerró la puerta para mantenerlos encerrados, pero pronto empezaron a golpearla para derribarla y salir. Llamó a su abuela, quien le dio la dirección de la tienda donde compró al animal. Solo aquel dependiente sabría lo que hacer. Su madre se quedó sujetando la puerta mientras él iba a la tienda. Llegó lo más rápido que pudo y habló con el vendedor, quien se negó a ir. «No sabes lo peligrosos que son esos bichos una vez se transforman en gremlins», le dijo. Y justo en ese momento, la madre de Juan llamó pidiendo ayuda. Se habían escapado y estaban destrozando la casa. Entonces se escuchó un fuerte grito y se cortó la llamada. El dependiente, preocupado, agarró el coche y llegaron a la casa a toda velocidad. Al abrir la puerta, una avalancha de gremlins se lanzó hacia ellos. Se abrieron paso a patadas y golpes. Aunque acabaron con arañazos por todo el cuerpo y la ropa destrozada, lograron abrir las ventanas de la casa y la luz del sol se encargó de destruir a aquellos diablos.
No había ni rastro de la madre de Juan, solo se encontró su teléfono móvil destrozado en el suelo. Cuando la policía llegó, se llevó detenido al vendedor y enterró a todos los mogways de la tienda para evitar que volviese a suceder una tragedia. A todos, menos a uno. Hola, amantes de lo oscuro. Hoy viajaremos hasta las ruinas del antiguo Egipto para descubrir los secretos y peligros que allí se esconden. Sara era la mejor arqueóloga de su país. Tenía una gran carrera a su corta edad. Había hecho descubrimientos dignos de ser premiados y se dejaba la piel en cada una de las excavaciones. No había misterio que se le resistiera. Fue llamada para acudir a la exploración de una tumba egipcia, descubierta durante la construcción del nuevo museo de la ciudad del Cairo. El mundo sabía que se enfrentaba a un acontecimiento histórico. Llegado el día, bajó a la excavación liderando a su equipo. Quedaron sorprendidos de no haberse topado con ninguna trampa. Divisaron un cruce de caminos, que les recordaba mucho al recorrido que llevaba a la tumba de KV62, donde estuvo enterrado Tutankamón. Decidieron seguir la misma ruta que en aquel entonces. Encontraron una puerta sellada con una cuerda gruesa. Sara sacó el cuchillo que siempre llevaba encima y la cortó. Agarró el pomo y tiró lentamente por si había algún peligro. La sala seguía completamente a oscuras a pesar de que el fuego de las antorchas la iluminaba. Uno de sus compañeros tomó la iniciativa de entrar el primero, pero al poner un pie dentro de aquella habitación algo crujió bajo la suela de su zapato. De repente una fuerte avalancha de escarabajos negros se abalanzó sobre ellos. Cuando aquella tormenta de insectos cesó, pudieron ver el suelo y las paredes de oro macizo de aquella cámara. Tras asegurarse de que no había trampas, se acercaron al sarcófago. Al levantar la tapa, una nube de ceniza comenzó a brotar del interior. Acabó envolviendo toda la sala y se hacía imposible respirar. Por suerte, Sara siempre llevaba su máscara de gas en la mochila. Vio cómo sus compañeros caían al suelo uno a uno. Respirar aquella sustancia les quemaba los pulmones. Fue la única superviviente. Consiguió volver al exterior con las pocas fuerzas que les quedaban tras haber respirado algo de ceniza. Perdió la conciencia nada más salir y tuvo que ser hospitalizada. Tardó varios días en despertar. Cuando abrió los ojos tosió sin parar hasta que salió de su garganta lo que parecía ser la pata de un escarabajo. Los médicos decidieron dejarla ingresada. Su temperatura corporal rozaba los 40 grados. Un día la piel comenzó a picarle y al rascarse la pierna escuchó un crujido. Tenía un bulto extraño en ella. El picor se le extendió por todas partes y cada vez que se rascaba algo crujía dentro de su cuerpo. Hizo un gran esfuerzo para levantar la cabeza y poder mirarse. Algo no andaba bien. Pequeños bultos le cubrían de arriba a abajo. Parecía que se movían. Notó algo moverse dentro de su frente hasta la parte superior de su cabeza. Entonces un fuerte dolor le hizo llamar desesperadamente a los enfermeros antes de perder el sentido. Falleció durante la operación. Los médicos encontraron crías de escarabajo por todo su cuerpo. Mientras entraban a la tumba, uno de los insectos había colocado huevos bajo su piel. Según la autopsia, una de las crías devoró el cerebro desde dentro. Carlos amaba escaparse a la montaña los sábados. Era su día de descanso. Allí sentía que conectaba con la naturaleza y despejaba su mente. Era un hábito que mantenía desde que era joven, cuando pasó una de sus peores etapas. Aquel día el sol brillaba como si fuera verano, así que decidió que iba a aprovecharlo al máximo explorando nuevas rutas. Se dirigió a lo más profundo del bosque. Había tenido impulsos de hacerlo antes, pero el mal clima se lo había impedido. Caminó sin rumbo, hasta que, pasado un buen rato, se percató con sorpresa de que ya no había sol. Habían llegado nubes negras que anunciaban una tormenta. Y pronto empezó a llover, cada vez más, lo que le impedía ver bien el camino. Desorientado, eligió una ruta totalmente aleatoria. Necesitaba encontrar una salida antes de que todo el suelo se transformase en lodo. Divisó a lo lejos lo que le pareció una figura humana. Gritó para intentar llamar su atención, pero aquella persona siguió andando. El ruido de la lluvia le impedía escuchar nada. Aunque intentó seguirla, pronto la perdió de vista, pero encontró algo aún más interesante. Era una cabaña. Estaba en buen estado y le podía servir de refugio mientras esperaba a que la lluvia amainase. Petó en la puerta, pero no había nadie.
Tampoco estaba cerrada con llave, así que entró. Había una vela encendida, así que pensó que el dueño sería aquel que vio bajo la lluvia y volvería pronto. Admiró aquel cálido lugar. Era pequeño, y las paredes estaban decoradas con cuadros que mostraban rostros deformes, como si fueran obras de arte abstracto. Mientras esperaba al anfitrión, se quedó dormido. Tuvo pesadillas con aquellas caras de los cuadros. Soñó que salían de los vientos y le perseguían por todo el bosque. Era de noche y continuaba lloviendo, por lo que solo era capaz de ver los troncos más próximos. De un momento a otro, se vio rodeado por aquellas figuras con rostros inhumanos. Se acercaban lentamente hacia él, y cuando uno extendió la mano para agarrarle el cuello, se despertó. La situación había sido tan realista que estuvo pensando durante unos minutos que estaba muerto. Cuando salió del trance y se dio cuenta de que seguía en la cabaña, trató de calmar su nerviosismo. Sentía los latidos en las sienes. Un fuerte y molesto rayo de luz se proyectó en su ojo. Al fin había amanecido, y no llovía. Se levantó, agarró sus pertenencias y se dispuso a salir, pero antes observó la estancia. No había cuadros con rostros deformes dibujados, eran ventanas. Salió de aquella cabaña corriendo. No se sabe qué le pasó, nunca volvió, y nadie supo nada más de Carlos. Jessica se había separado de su marido hacía 10 meses. Estaban en proceso de divorcio, pero aunque no tenían firmados los papeles, él ya había tenido varias novias. Ella, en cambio, no era capaz de pensar en volverse a enamorar. Los últimos años con su pareja no habían sido fáciles. Discusión tras discusión habían hecho que la mujer perdiera la ilusión de compartir la vida al lado de otra persona que no fuera su hija. Ambas vivían juntas y se cuidaban mutuamente. Aunque estaba separada de Marcus, seguían siendo vecinos. La casa era propiedad del hombre, pero ambos habían llegado al acuerdo de que la madre viviría allí mientras la hija no tuviera la mayoría de edad. Él no se había mudado lejos, ya que había escogido alquilar la casa de justo enfrente, haciendo más fácil que su hija pudiera visitarle cada vez que quisiera. Una tarde, mientras Jessica y su amiga Nora charlaban en su casa y tomaban un café, su amiga le contaba cómo era el nuevo novio que tenía. Le daba todo tipo de detalles, sus planes, los regalos que le había hecho, dónde la había llevado a cenar. Jessica le escuchaba atenta y le sonreía. Entonces, Nora tuvo una idea. Jess, tienes que salir del bucle de trabajo, casa, casa, trabajo. A ti te hace falta pasar tiempo conociendo a otra gente. Ya sé, te voy a crear un perfil en la misma red social de citas donde estoy y donde conocí a mi Chris. Sin pedir permiso, agarró el móvil de su amiga y se descargó la aplicación de citas. Jessica intentaba quitarle el teléfono de las manos sin éxito. Nora seguía decidida a cumplir su objetivo. A ver... Te voy a poner esta foto que tienes aquí como imagen de perfil. ¿Cómo te gustan los hombres? Vamos a poner que sean buenos, amables, simpáticos, trabajadores y, ya que estamos, morenos, altos y fuertes. Jessica se reía a carcajadas con la descripción que ponía su amiga, pensando que ningún hombre que cumpliera todos aquellos requisitos necesitaría acudir a una aplicación de citas para encontrar pareja. Cuando Nora terminó de cubrir todos los datos para crear su usuario, Jessica agarró su móvil decidida a eliminarlo. Justo en ese momento entró en la sala Elena, su hija, y preguntó qué hacían. Nora no tardó en contarle todo a la joven y ella también terminó animando a su madre para que no borrara su usuario. No era obligatorio tener una cita con nadie, simplemente podía tener la cuenta para curiosear. La madre seguía sin estar convencida y no fue hasta que le dijo su amiga que no era nada valiente ni decidida para hacer locuras cuando finalmente tomó una decisión. Por supuesto que lo soy, solo es que pienso que no voy a encontrar a nadie decente ahí. Creo que en este tipo de aplicaciones solo hay gente rara que no puede encontrar pareja como toda la vida. Aquella frase no le gustó nada a su amiga, que había encontrado a su nuevo amor allí. Perdona, Nora, solo es que creo que yo no tendré suerte, pero por ti la dejaré activa. Unas horas más tarde, cuando ya habían cambiado de tema de conversación, el móvil de Jessica sonó con una notificación nueva. Un hombre parecía haberse interesado en su perfil. Rápidamente Nora y Elena se abalanzaron a su teléfono para ver su foto. El hombre de la imagen era muy atractivo. Después de varias conversaciones, él le pidió una cita en persona para conocerse. Jessica no sabía qué hacer, pero su hija y su amiga ya se habían encargado de tomar la decisión por ella y no le permitirían perder aquella oportunidad de conocer a gente nueva. Al día siguiente, Jessica quedó con el chico de la aplicación en un restaurante. Contrariamente a lo que pensaba,
La cita fue un completo éxito. Benjamin, que así se llamaba, se mostró muy atento, amable y simpático, justo lo que más le atraía de un hombre. Le costaba admitirlo, pero la decisión de crear un usuario en aquella app había sido un acierto. Benjamin y Jessica quedaron tan encantados que decidieron citarse al día siguiente, y después de varios encuentros, ambos comenzaron una relación amorosa. La vida de la mujer había dado un giro de 180 grados. Volvía a tener ganas de hacer planes fuera, de salir a pasear, ir al cine. Todos parecían adorar a Benjamin. Todos, menos su exmarido, con el que había coincidido en alguna ocasión, y el novio de su hija, que veía algo raro en él, que no le gustaba. Uno de los días en los que cenaban juntos en casa, Benjamin se excusó para ir al baño, diciendo que le había sentado mal la comida. Tom, el novio de Elena, le siguió fingiendo que iba a la cocina a por un refresco. El joven fue a hurtadillas para ver por qué siempre que comían juntos, Benjamin tenía el mismo problema. Se quedó mirando detrás de una puerta y desde allí pudo ver que cuando el hombre salió del baño, llevaba una bolsa plástica con él. Sin que nadie le viera, salió a la calle a tirarla en el contenedor y volvió a entrar para regresar con los demás. A Tom aquello le olía raro, así que, intentando escabullirse sin que nadie se percatara de su ausencia, salió de la casa también y hojeó en el contenedor para buscar la bolsa que había tirado Benjamin. Al abrirla se sorprendió al ver que eran las pocas patatas y verduras que se había comido, pero estaban intactas. Aquello no parecía haber sido vomitado. Quitando que estaban un poco aplastadas, aquellos alimentos podrían volver a colocarse en un plato y nadie se enteraría. Cuando regresó a la casa, Benjamin le estaba esperando en la puerta. Con el ceño fruncido, le preguntó dónde se había metido, y Tom rápidamente le contestó que había salido a tomar el aire, ya que se encontraba indispuesto. Pero el hombre no se había creído aquella mentira, y Tom lo sabía. Ambos se cruzaron varias miradas intensas a lo largo de la noche, pero no se dirigieron la palabra. Unos días más tarde, Jessica recibía una mala noticia. Era una notificación oficial donde su exmarido reclamaba su casa para volver a vivir en ella. La mujer no se lo podía creer. Aquello debía ser una broma. Si la echaban de allí, no tendría dónde vivir. Muy enfadada, pegó golpes en la puerta de su exmarido. Marcus le abrió con la mirada baja, sabiendo la razón por la que estaba allí. «No puedes hacerme esto, Marcus. ¿Acaso no te importa Elena? ¿Nos dejas a las dos en la calle? Nunca creí que tuvieras tan poco corazón. No sé cómo he podido estar tan ciega para haberme casado contigo». Marcus se disculpó diciendo que había perdido su empleo y que sin él no podía permitirse el alquiler que estaba pagando. La casa donde estaban viviendo era de él, y le parecía injusto tener que pedir ayuda familiar cuando tenía su propia vivienda. Le dijo que, por supuesto, Elena podía vivir con él, e incluso Jessica, si lo necesitaba, podía seguir allí mientras no encontraba otro sitio. Los ojos de la mujer se inundaron de lágrimas. Volver a vivir con Marcus no era una opción para ella. Sin dirigirle más palabras, salió de la casa pegando un portazo a sus espaldas. Estaba cruzando la carretera cuando Benjamin llegó a su casa. Desconsolada le contó su situación y él inmediatamente le dijo que ella y Elena se podían mudar con él. La mujer le agradeció su ayuda, pero le dijo que era muy pronto para vivir juntos. Estaba cómoda y contenta con él, pero le parecía muy acelerado mudarse con su novio cuando llevaban tan poco conociéndose. Él insistió asegurándole que podrían tener su propio cuarto, tanto ella como su hija, ya que él tenía una casa muy grande y, al fin y al cabo, se pasaba la mayoría de los días allí con ellas. De esta manera podrían vivir los tres juntos. Jessica no tenía muchas alternativas. Era vivir con su exmarido o tener que buscar rápidamente cualquier alquiler barato para poder abandonar la casa cuanto antes, por lo que finalmente accedió. Le dijo a Benjamin que comenzaría a empaquetar sus cosas, pero antes le gustaría pasar por su casa para ver los espacios. Al día siguiente, mientras Jessica preparaba cajas, Benjamin quedaba con una agente inmobiliaria en la puerta de una gran mansión que estaba en alquiler. La joven le enseñaba las habitaciones de la imponente vivienda mientras coqueteaba con él. El hombre sabía que tenía un gran poder de seducción y había conseguido lo que él quería. Comenzó a preguntarle por los propietarios, si todavía visitaban la casa o vivían fuera. La joven le contó que los dueños se habían mudado del país por trabajo y mínimo en un año no volverían. Benjamin, sonriendo, le confirmó que se quedaba con la casa. Ella, victoriosa, le dijo que podían quedar por la tarde a tomar un café, mientras leían y firmaban todos los documentos.
Justo cuando los dos estaban a punto de salir de la vivienda, los ojos del hombre se iluminaron como bombillas rojas. Ella retrocedió asustada, y de pronto él agarró la piel de su cuello estirándola hacia arriba y revelando su interior. Benjamin era un robot. La agente inmobiliaria comenzó a gritar pidiendo auxilio, pero ya era tarde para ella. Sin armas ni ningún instrumento, el robot se acercó a ella y con fuerza giró su cuello provocándole una muerte instantánea. Después, con sus ojos, emitió una especie de láser con la que cortó el cuerpo en varios trozos. Los agarró y metió en varias bolsas plásticas y los guardó en el maletero de su coche. Agarró la llave de la casa, cerró la puerta por fuera y después la metió en su bolsillo. Antes de irse se acercó al cartel de Se alquila que había al lado del portal y lo tiró a un lado. La casa ya era suya. Al día siguiente, Benjamin, Jessica, Elena y Tom se dirigían en coche hasta la mansión. Cuando llegaron al portal, las dos mujeres quedaron impactadas ante aquel lujo. Jamás se habían imaginado vivir en una vivienda así en su vida. Cuando aparcaron el coche, ellas caminaban delante, emocionadas por ver todo el interior. Tom iba más lento mirando cada detalle. Seguía sin gustarle Benjamin y sabía que escondía un gran secreto. Al inspeccionar el jardín, vio un trozo de cartel y se acercó a él. Cuando leyó que la casa estaba puesta en alquiler, no tardó en decírselo a su novia al oído. Pero curiosamente, Benjamin había conseguido oírle a la perfección y se adelantó a contestar sus posibles preguntas. «Oh, sí, la casa estaba puesta en alquiler porque se me quedaba muy grande para vivir yo solo. Pero en el momento en el que tu madre tuvo el problema con la casa cambié de opinión. Creo que sería fantástico vivir aquí todos juntos». Elena estaba muy emocionada. Además de lo bonita y grande que era la casa, también tenía piscina. Abrazó a Benjamin y le agradeció por permitirle cumplir uno de sus sueños. Aquella etapa de sus vidas iba a ser increíble. Mientras los tres curioseaban cada una de las habitaciones, Benjamin vio a alguien ojear por la ventana. Era el compañero de la agente inmobiliaria que había matado el día anterior. Este comenzó a gritarle y decirle que allí no podía estar, que aquella era una casa que tenían ellos en alquiler. Benjamin intentó que bajara el tono para que el resto no lo escuchara, pero el hombre comenzó a ponerse más y más nervioso. Le dijo que sabía que su compañera le había enseñado esa casa el día anterior y que no había ido a trabajar ni había dejado las llaves de la propiedad en la oficina. El hombre salió de allí diciéndole que acudiría inmediatamente a la policía. Entonces el robot le dijo que todo se trataba de un error, ya que había aceptado alquilar la casa e iba a firmar el contrato, pero que su compañera no había acudido a la cita. Le pidió que le acompañara al coche para entregarle toda la documentación y la fianza, y justo cuando doblaron la esquina, le agarró del cuello y se lo torció dejándolo caer al suelo. Después metió el cuerpo en el maletero. Debía irse de allí antes de levantar sospechas, así que le dijo a Jessica y Elena que debía salir un instante por un tema de trabajo. Volvería enseguida, mientras ellas podrían quedarse en la casa. Primero se deshizo del cadáver en un río, y después prosiguió con la segunda parte de su plan. Se dirigió a la casa donde todavía vivía el exmarido de Jessica y timbró a su puerta. Marcus, al verlo, se extrañó pensando que le había pasado algo a su ex o su hija. Benjamin le pidió amablemente entrar, afirmándole que tenía que contarle algo importante. Cuando llegaron a la sala, de pronto, el robot reveló su auténtica identidad. Marcus comenzó a temblar y a arrimarse a la puerta para intentar escapar, pero su intento fue inútil. El robot agarró su cabeza y le golpeó en la parte trasera contra la esquina de la chimenea, generando una gran hemorragia y una muerte al instante. Para que todo pareciera un accidente, le llenó la boca de licor y también su ropa. De esta manera todos pensarían que se había pasado con la bebida, y mareado, había tropezado, dándose un gran golpe que le había producido la muerte. Después se dirigió a la mansión a recoger a Jessica y los chicos. Cuando regresaban pudieron ver a la policía delante de la casa de Marcus. Elena corrió para preguntar qué había pasado con su padre y de pronto comenzó a gritar y llorar. Nerviosa, Jessica se acercó a su hija. Entonces la policía le comunicó el fallecimiento de su todavía marido. La mujer comenzó a llorar agarrada a su hija. Las cosas no habían ido bien con Marcus, pero aquella noticia le había partido en dos el corazón. Habían sido muchos años y muchos recuerdos juntos. Jessica se convirtió así en viuda y había heredado todo lo que Marcus tenía, incluida la casa, ya que él no había realizado ningún tipo de separación de bienes ni cambio en su testamento. Benjamin tenía lo que quería, ya que la mujer le pidió que cancelaran la mudanza.
En aquel momento prefería quedarse en su casa y no provocar más caos en la vida de Elena. Era lo mejor para todos. Poco a poco la situación se fue tranquilizando. Elena estaba más relajada y Benjamin ya era uno más de la familia, aunque todavía había alguien que lo vigilaba, el novio de la hija de Jessica. Se dio cuenta de que era un estorbo para él, por lo que decidió envenenarlo en una de las cenas. Le había inyectado un líquido dulce pero venenoso justo en el trozo de carne que él se comería depositándolo en su plato. Cuando estaban en la cena, Benjamin, como siempre, comenzó a poner excusas en cuanto a sus cantidades de comida, justificando que había almorzado bastante en el trabajo y no tenía mucha hambre. La comida tenía una pinta deliciosa, y madre e hija comenzaron a devorarla mientras Benjamin comía pequeños bocados. De vez en cuando ojeaba el plato de Tom, pero lo que el robot no sabía era que el joven le había visto inyectando algo a la comida y había hecho un cambiazo de los trozos de su carne, tirando los suyos y agarrando otros nuevos de la fuente, por lo que se dispuso a comer con normalidad. Poco después, fingió sentirse mal tirándose al suelo y simulando un desmayo. Jessica y Elena comenzaron a gritar y a agitarle nerviosas. Entonces Benjamin se ofreció a llevar al chico al hospital. Lo agarró en brazos y lo soltó en la parte trasera del coche. Tom le miraba de reojo fingiendo estar inconsciente, y entonces tuvo que contener la respiración. Vio cómo el robot se levantaba la piel y mostraba su identidad ante el espejo retrovisor. Después condujo hasta un descampado y dejó el cuerpo del joven tirado, creyendo que estaba al punto de la muerte por el veneno. Cuando Benjamin llegó a casa, les dijo a las dos que estuvieran tranquilas, que los médicos estaban atendiendo a Tom y el día siguiente lo irían a visitar juntos. A Elena le costó, pero consiguió descansar. Poco después, Benjamin y Jessica se quedaban dormidos abrazados en la cama. Pero la vibración del móvil despertó a Elena. Era una llamada de Tom, contándole todo lo que había visto. Entendía que era muy difícil de creer, pero ella sabía que él jamás la engañaría. Elena llamó rápidamente a la policía y en cuanto los agentes timbraron en la casa, Benjamin iluminó sus ojos con luz roja. Jessica gritó con todas sus fuerzas y se echó a correr para escapar de él. Benjamin la alcanzó y la agarró fuertemente. Tú me amas, Jessica. Olvídate de ellos, no necesitamos a nadie más, solo tú y yo. La mujer gritaba desesperada pidiendo auxilio e intentando alertar a su hija y los agentes que acudían en su ayuda. Benjamin se encerró en el cuarto de baño con Jessica, mientras le sujetaba fuertemente para que no escapase. Y de pronto con una mano despegó la piel de su cara, mostrando su verdadera apariencia. Jessica no paraba de gritar y aprovechó los segundos en los que él había soltado una de sus manos para darle una patada y desprenderse de él. De un gran empujón, lo lanzó a la bañera que todavía había quedado llena del último baño de Elena. Después encendió el secador que estaba enchufado a su lado y lo tiró al agua, escapando rápidamente de allí. De pronto notó un destello de luces y escuchó cómo la electricidad crujía dentro del agua, apagando todo el sistema de Benjamin. Había estado engañada todo aquel tiempo, pero ¿quién había creado a aquel robot y con qué fin? Aquella pregunta le hizo estremecer pensando en cuántos robots a su alrededor podían haber estado fingiendo ser humanos. Bienvenidos, amantes de lo oscuro. El asesino de hoy es un amante del pellejo humano y le da completamente igual su estado, o que sea de una persona joven o anciana. Además, siempre guarda un trocito de cada una de sus víctimas, como veréis a continuación. Hacía mucho tiempo que Irene se había establecido la rutina de salir a correr por las mañanas. Se levantaba tan temprano que el sol comenzaba a salir cuando ella volvía. Las primeras veces sentía miedo, porque todavía estaba demasiado oscuro, pero pronto se acostumbró. Un día quiso batir su récord y llegar más lejos que nunca. Así que corrió y corrió hasta alejarse tanto que llegó a una zona que no conocía. Parecía que nadie habitaba aquel lugar, los edificios estaban abandonados. Entre ellos destacaba por su señal luminosa una entrada a un parking subterráneo. Pensó que sería una buena idea adentrarse allí y dar una vuelta, para culminar su ruta. Después regresaría. Le encantaba salir de su zona de confort y disfrutar de un poco de adrenalina. Se ató bien fuerte los cordones y bajó cuidadosamente por la inclinada cuesta. Aquel aparcamiento tenía una luz encendida. Se extrañó bastante. Deberían de haber cortado el suministro eléctrico. Y de repente escuchó un fuerte golpe al otro extremo. Decidió seguir la dirección de la que provenía el estruendo.
No estaba segura de si sabría volver a su casa, así que si había otra persona allí, podría preguntarle. Pasó entre docenas de coches abandonados. Estaban llenos de polvo, y casi todos tenían dibujos en los parabrisas que parecían hechos con los dedos. Cuando llegó al final, solo encontró una pared con una puerta. Tras unos segundos dudando de si debería abrir, decidió que había llegado demasiado lejos y era mejor volver a casa. Pero al darse la vuelta, escuchó cómo la puerta se abría a su espalda. Se giró para saludar, pero el miedo la paralizó antes. Tenía enfrente a un hombre con el rostro compuesto por el de diferentes personas. Las costuras eran claramente visibles. A su espalda asomaba un cadáver colgando cuya piel de la cara había sido arrancada. Al bajar la mirada, todavía en shock, vio una motosierra en su mano. A medida que aquel asesino se acercaba a ella, recobró el sentido en las piernas y echó a correr. Sin embargo, él era mucho más veloz y no tardó en alcanzarla. Se despertó esposada donde antes había visto el otro cuerpo. Ahora podía fijarse de cerca en aquella horripilante máscara de piel humana. Sabía que estaba perdida, y aunque nadie la escucharía gritar, alzó su voz todo lo que pudo y se movió bruscamente para ver si cedían las cadenas. Aguantó despierta mientras aquel monstruo encendía la motosierra y se le acercaba lentamente. Con sumo cuidado, le cortó la cara. Primero la barbilla, subiendo por el pómulo izquierdo, llegando hasta la frente y acabando al completar la forma de su rostro. Leatherface, el asesino, agarró un trozo de la piel arrancada y la unió a su máscara. Bienvenidos, amantes de lo oscuro. Hoy debemos viajar hasta Sudamérica para advertiros de un grave peligro. En esta ocasión hablaremos de La Clandestina y de una de sus primeras víctimas. Julián era tan rico como avaricioso. No compartía su dinero con nadie. Había pasado toda su vida trabajando duro y esforzándose para ahorrar e invertir, y así conseguir más. Venía de una familia pobre y conocía lo que era el hambre. Eso le hacía saber qué gastos eran innecesarios. Un día, caminando por la calle, encontró a una niña que parecía estar llorando. Cuando se acercó, la pequeña le dijo que necesitaba dinero para comer. Se lo pidió por favor, entre lágrimas, pero él se negó. Lo hizo porque iba a ingresar sus ahorros en el banco y tenía ya todas las cuentas hechas. No quería que le faltase ni un solo peso. Entonces mintió, diciéndole a la pequeña que no llevaba nada encima en ese momento. Al principio se sintió fatal y el destino decidió darle otra oportunidad. La mañana siguiente, cuando iba de compras, se la encontró de nuevo. La reconoció al instante y sin pensárselo, se desvió por otra calle con tal de no tener que darle dinero. Esa tarde, mientras estaba con el ordenador en su casa, se sentía inquieto y nervioso sin ninguna razón. Instintivamente se levantó, se asomó a la ventana y vio el rostro de aquella joven. Sin duda estaba mirándole. Se preguntó cómo había descubierto dónde vivía. ¿Lo habría seguido? No quiso darle más importancia al asunto. No tenía por qué compartir lo que tanto esfuerzo le había costado con una niña que a saber en qué iba a gastárselo. Su pensamiento era que había muchas personas más a las que pedirles. Cuando anocheció, llamaron a la puerta. Julián se asomó por la mirilla y vio el rostro de la joven. Veía todo con tanta claridad que se dio cuenta de que tenía un hilo incrustado en una de las partes de la cara. No sabía si la habían herido y, sintiéndose culpable, le abrió la puerta. Incluso la invitó a pasar y le preguntó si tenía hambre, pero la muchacha permaneció inmóvil. Estaba parada en el umbral, sin pestañear, y mirándolo fijamente con los ojos llenos de rencor. Por más que Julián le preguntaba, ella no respondía, ni siquiera con gestos. Pasados unos segundos, movió uno de sus brazos y comenzó a arrancarse la cara. O eso era lo que parecía. Se estaba quitando una máscara cosida a su piel. Dejó ver su rostro lleno de cicatrices y dijo: «Ya es tarde». El grito de dolor se escuchó en todo el edificio. Los vecinos se acercaron a ver qué ocurría y encontraron el cuerpo de Julián ensangrentado y su boca llena de monedas. ¿Qué tal, amantes de lo oscuro? Esperamos que estéis listos para recibir vuestra dosis de terror. Os avisamos que la de hoy os va a asustar. ¿Estáis seguros de querer saber qué ocurrió? Adelante.
Nos situamos en una iglesia de París que siempre había sido muy tranquila. Allí todos los feligreses se amaban. Se respiraba tanta felicidad que incluso salían a pasear y reflexionar juntos en sus tiempos de ocio. Si alguien necesitaba ayuda, nadie dudaba echar una mano, aunque tuviera que dejar lo que estuviese haciendo. Pero un día, este ambiente cambió. Los conflictos comenzaron con la llegada de 2 monjes que aún debían ser educados. Sus nombres eran Manuel y Leo. Eran muy revoltosos, sin embargo, fueron gratamente aceptados por toda la hermandad. Les encantaban las travesuras que hacían. No dañaban a nadie. La vida allí se había vuelto muy divertida. Formaron rápidamente un grupo de 5 amigos. Después de comer, leían un rato y luego gastaban bromas graciosas a los demás. Pero una mañana, durante la misa de las 12, el cura se desmayó y cayó al suelo. Primero, la nariz comenzó a sangrarle y unos 10 segundos después empezó a convulsionar. Se lo llevaron a urgencias inconsciente. Para sorpresa de todos, regresó esa misma noche, listo para ejercer su labor. El médico no les contó a los demás qué le ocurría porque su paciente se lo había pedido y les advirtió de que continuaba en un estado complicado, por lo que tuvieron especial cuidado con él y se mantuvieron alerta por si mostraba cualquier síntoma. El cura se fue a dormir antes de la hora habitual. Pidió un permiso especial para poder hacerlo y le fue concedido. A la mañana siguiente, algunos monjes se lo encontraron sentado en el comedor, pálido y con ojeras. Incluso le costaba mantener una conversación. Les rogó que no llamaran al hospital y le dejaran impartir la misa. Aunque su estado físico no era el óptimo, prometió que tras celebrarla volvería al hospital. Así que se lo permitieron. Mientras tanto, los recién llegados, Manuel y Leo, habían convencido a un grupo de amigos de que en realidad estaba poseído. Inventaron un documento que decía que esos síntomas eran los de una persona endemoniada. Como falsificaron la fecha, parecía que era un archivo antiguo y prestigioso. Se lo enseñaron explicando que tras un exorcismo, el diablo permanece oculto en el cerebro de la víctima. Allí, planta sus semillas que se acabarán manifestando tarde o temprano. El mejor método para acabar con el mal era matar al poseído cuando sufriese los síntomas. Nada más comenzar a impartir el sermón, se desplomó y volvió a sangrar por la nariz. Antes de ver si convulsionaba, 5 monjes encapuchados se abalanzaron sobre él, empuñando cada uno un cuchillo. Lo apuñalaron delante de todos los demás, hasta asegurarse de que estaba muerto. Tras un largo silencio, los gritos invadieron la sala. Entonces, se giraron para mostrar sus rostros. 2 de ellos tenían una gran sonrisa en la cara. Como sabéis, son muchos los amantes de lo paranormal. Como vosotros disfrutan con el miedo y los sucesos inexplicables. Así era Lucas, y esta es su historia. Sus padres le inculcaron el interés por estos temas. Desde pequeño le leían cuentos de miedo antes de dormirse, y él, lejos de asustarse, adoraba ese momento del día. También solían escaparse al bosque o a lugares lúgubres. Era algo tan natural que nunca se paró a pensar que pudiese tener consecuencias. Cuando se hizo adulto, su interés fue yendo y viniendo. Se pasaba temporadas leyendo muchos libros o viendo series de terror, y otras en las que se olvidaba del tema. Consiguió un trabajo como contable y aunque no le encantaba, le permitía vivir bien, y pudo comprarse su propio apartamento. Poco a poco fue decorándolo, hasta que pudo instalarse. Entonces se aficionó a un programa de televisión en el que varios investigadores exploraban lugares tenebrosos en busca de espíritus. Su parte preferida era el fenómeno de la voz eléctrica, cuando los investigadores se graban haciendo preguntas en una habitación vacía. Luego, al escucharlas, oían voces que en el momento no habían sido percibidas. Y precisamente viendo uno de esos programas, a Lucas se le ocurrió comprar una grabadora digital.
Absorto en la rutina diaria, se olvidó del asunto hasta que el transportista tocó a su puerta con su nueva adquisición. Esa misma noche la probó. Después de leerse de arriba abajo cómo llevar a cabo el ritual, se quedó hasta bien entrada la madrugada haciendo preguntas al aire. Con los primeros rayos de sol decidió descansar un rato. Al despertarse, lo primero que hizo fue escuchar la grabación. Había visto muchos programas y pensaba que muchos de ellos estaban trucados, así que lo hizo con poca esperanza de encontrar nada interesante. Sin darse cuenta, Lucas había dejado el aparato grabando mientras dormía. Cuando lo supo, le hizo gracia pensar que simplemente se oirían sus ronquidos. Pero encontró en esa grabación más de lo que esperaba. Rebobinó hasta un punto al azar y se puso a escuchar. En los primeros 30 segundos no había nada, pero después percibía el sonido de sábanas moviéndose. Agudizó el oído. Oía también una voz. Después de escucharlo varias veces lo descifró. Decía: «Te veo». Estaba totalmente en shock. Su cabeza no paraba de dar vueltas. Pensaba en si habría hablado en sueños, pero esa voz no parecía la suya. Siguió escuchando durante horas y distinguió 4 frases más. «Está ahí. Vigílenlo. Te veo y no puedes escapar». Lanzó la grabadora encima de la cama muy asustado. ¿Qué era lo que acababa de escuchar? No le encontraba ningún sentido, pero necesitaba comprobarlo de nuevo, ver si esas voces seguían ahí una noche más. Así que se fue a dormir temprano y dejó grabando de nuevo el aparato. Se despertó a las 2 de la mañana con una tremenda sensación de peligro. Lanzó al aire la siguiente pregunta: ¿hay alguien conmigo? No recibió respuesta, y aunque le costó, consiguió conciliar de nuevo el sueño. Por la mañana revisó la grabación, y lo primero que escuchó ya lo asustó. Era su puerta abriéndose. Estaba seguro de que había cerrado con llave, pero el sonido no dejaba lugar a dudas. Alguien había abierto. Después de eso vino la primera voz. «Está ahí». La siguiente fue peor todavía. Se escuchaba: «Mátenlo, ahora». Y acto seguido él mismo preguntando si había alguien en la habitación. Lo peor de todo es que su pregunta también tuvo respuesta. 50 de nosotros estamos aquí. En ese punto ya estaba totalmente aterrorizado. A la semana siguiente puso su casa en venta y se mudó. Desde entonces Lucas siente constantemente que está siendo vigilado y le cuesta mucho descansar. Su consejo es que nunca os grabéis mientras dormís. Julieta nació en una familia acomodada. Desde pequeña le daban una paga semanal de 200 euros. Y por más que estaba acostumbrada a gastar, siempre finalizaba el mes con bastantes ahorros. Tenían la costumbre de reírse de los pobres y de las desgracias de los demás. Jamás le había faltado de nada, y pensaba que el dinero no era algo tan importante. Como lo conseguía tan fácil, no le daba valor. Mientras crecía, empezó a depositar en el banco lo que le sobraba cada mes. Su cuenta crecía y crecía hasta alcanzar cantidades muy exageradas para una niña. Por esto, poco después de cumplir la mayoría de edad, decidió independizarse. Encontró un chalet lujoso enfrente de la playa y comenzó a vivir con total libertad. Así podría salir de fiesta todos los findes. Conseguir dinero no le preocupaba, tenía de sobra. Pasaba las tardes tumbada viendo series o metida en las redes sociales. Además, se enfadaba cuando la llamaban sus padres. Ellos querían saber si había buscado trabajo y advertirle de que le acabaría haciendo falta. Pero ella siempre colgaba. Siguieron pasando los meses y su rutina seguía siendo la misma. Esperar al finde mientras pedía comida y no hacía nada productivo. Se olvidó de sus familiares y no solo eso, llegó a pensar que en realidad no se preocupaban por ella. Solo querían molestarla. Comenzaron a llegar las facturas. Aunque vio que los gastos eran excesivos, Julieta se confió y continuó gastando. Tenía en mente que sus padres le darían dinero si se lo pedía. Pero un día intentó pagar y le llegó un mensaje de que no tenía más dinero en la cuenta. Y entonces su suerte cambió por completo. Llamó llorando a su padre para que le ingresase dinero y así pagar todo lo que debía. Y él se negó. Le contó que el negocio familiar había ido de mal en peor,
y ahora ellos también tenían deudas gigantescas. Su reacción fue echarse a llorar y decirle que no la querían, pero su padre no podía hacer nada. Esa noche se le apareció en sueños un hombre vestido de negro. Llevaba una túnica larga y su rostro no se veía a causa de la oscuridad. Aquel individuo se presentó como el espíritu del karma negativo. Le dijo que había tenido muchas oportunidades para arreglar su vida y las había desperdiciado todas. Se encontraba llorando en la bañera cuando le cortaron el agua y la luz. La echaron de su casa y su familia no quiso que volviese con ellos después de haberlos tratado mal. Sin darse cuenta, había acabado viviendo en la calle. Encontró un lugar donde dormían otras personas sin hogar. Tenía el pensamiento de que no se merecía estar allí. Y una noche de tormenta se durmió mientras la lluvia mojaba su manta. Volvió a soñar con aquel extraño. Esta vez pudo verle el rostro de cerca. No tenía piel en la cara. Era un esqueleto. Sacó una guadaña y le rozó la mejilla, haciendo que una gota de su sangre cayese al suelo. Encontraron a Julieta muerta al día siguiente. Estaba congelada a causa del temporal y con un corte en el pómulo. Su suerte había acabado con ella. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.